Lo único que no veo que aparezca que se está grabando. Ahora sí. Está bastante lento el Inter, no sé qué está pasando. Quizá por la misma situación que hay ahorita. Supongo que a nivel nacional, ¿verdad? Esto de las lluvias. Pero esperemos pues que estemos bien todos y todas, ¿verdad? Es lo importante. Estar muy bien de salud para tener todas esas energías y el tiempo pues para realizar todas las actividades y compromisos. Así es que vamos a compartir la pantalla también, ¿verdad? Para poder proyectar pues sí logran ver, ¿verdad? No es esta estoy proyectando otra. Y me voy a ir entonces de aquí. Esta sí es. Ahí estamos. Y es sábado 3 de septiembre, ¿verdad? Ya este mes cívico, ¿verdad? Y las donas al 2 por 1, a ver cuándo las ponen al 3 por 1. Unas colas que se ven allí, como si fueran regaladas, ¿verdad? Sí. Si logran ver la presentación. Sí, ya cargó. Bueno, a mí ya me aparece. Ah, Costó le que parece, apareciera, ¿verdad? pero sí. Ajá. Compañera, iba a decir algo, perdón, no lo escuchamos. Que sí, ya me aparece a mí también. Bien. Bueno, sí. Eh, siempre es la unidad 1, ¿verdad? Es como el segundo contenido que vamos a ver hoy. Con la tutoría de ahora se cierra la unidad 1. Y en teoría, pues estarían ustedes como más documentados para poder realizar o concluir con la actividad evaluada número 1, la tarea 1, ¿verdad? Que deberán subirla a más tardar el 5. Si mal no recuerdo, el 5 quedó, ¿verdad? A las 11:55 p.m. a más tardar. Perdón. El objetivo es del mismo que estuvimos viendo en la anterior tutoría. La tutoría de repaso también tiene que ver, ¿verdad? Y precisamente en la mañana de hoy, ¿verdad? Este rato que vamos a estar conversando es sobre la didáctica de la evaluación de los aprendizajes y el siguiente contenido es evaluación tradicional, evaluación alternativa, evaluación por competencias y evaluación auténtica. Eso es lo que nos va a ocupar, digamos, parte de esta mañana para poder generar esa conversación y que ustedes puedan aportar también y que despejemos cualquier duda que haya en relación a esta temática. Licenciado. En verdad, diga, compañero. Fíjese que quería comentarle de que, bueno, no sé si solo soy yo o alguno de mis compañeros me puede corroborar. Fíjese que yo estoy intentando desde la plataforma entrar al libro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama? De evaluación de los aprendizajes y me aparece solamente como una página medio cortada en blanco. Quiero ver Ajá. si puedo compartir la captura aquí sí, ahí la compartí ¿cómo se llama? En el chat de Teams. No sé si soy Ajá. solamente yo o si es para todos, ¿verdad? Pero no sé, quedó así después de la actualización de la plataforma. Puede ser. Ujú. Sí, puede ser.
Por eso lo recomendable es que traten de descargarlo y ponerlo en sus propias carpetas para más adelante, ¿va? Eso pueden hacer ya cuando se restablezca. Puede ser porque yo igual de repente me di la sorpresa esa, o sea, porque hay que familiarizarse con el nuevo formato, con los cambios que han realizado. Quieras o no, uno se acostumbra ya a cómo estaba antes, ¿verdad? Entonces, pero como se va actualizando, eh, pues tenemos que irnos sumando ahí también nosotros, pero no deja de complicarle un poquito al principio a uno, ¿verdad? Ajá, entonces esperemos que eso sea, porque al principio usted sí logró ver la primera parte del libro, porque no iba al libro completo, va Sí, por sí, sí. partes. Es que lo descargué, Ajá, pero no me acordaba dónde lo había dejado. Entonces, ajá, lo fui a buscar otra vez a la plataforma y me topé con eso. Entonces, no lo podía descargar así. O sea, por eso es ajá, que después lo fui a sí, buscar nuevamente y ya di con él. Entonces, pero no sé si, bueno, eso tal vez cuando ya terminen de hacer algunos ajustes, tal vez vuelve a funcionar. sí. Sí, esperemos que sí, y si no, de todas maneras, yo lo voy a reportar en el informe que hacemos al final de este día, ¿verdad? Sobre esos inconvenientes, pues, porque en verdad sí es un inconveniente grande, pues, porque lo de la lectura previa es fundamental para que sea mucho más dinámica, más participativa esta jornadita, ¿verdad? Así es que, pero yo le agradezco por informarlo y yo lo trasladaré, pues, enseguida. Así es que solamente también suplicarles, porque si nos lo han pedido, que puedan tomarse alguna foto donde están participando de esta tutoría, ¿verdad? Así donde se evidencien ustedes, ¿verdad? Ajá, o alguien que se las tome o una selfie, ¿verdad? Donde aparezcan ahí justamente y la puedan enviar a este grupo de WhatsApp que tenemos. Yo veo de que el grupo ha crecido, se han incorporado otras personas más, eran 10 a la tutoría anterior, ahora ya aparecen 14, hay cuatro más, que si alguno se ha conectado o está por conectarse, eh, comparta su número para agregarlo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eso sí le voy a suplicar. No sé, quiero ver si habrá alguien más queriendo entrar. No, ¿verdad? No aparece nadie. Y les costó entrar hoy a este enlace. No, No les costó bueno, entrar. yo lo No. Ah, tenía bien. agregado ya en Teams. Ajá. Bien, esperemos pues porque por la hora que es, ya deberían haber algo otros más, ¿verdad? Conectados y algo ha pasado. O también se les ha caído el Inter o qué, pero ya usualmente pues a esta hora, perdón, y un grupo ya de 14 que están inscritos, por lo menos ya estuviera la mitad, ¿verdad? Pero solo, o sea, lo importante es que están ustedes, pues, porque lo fregado es cuando se vuelve monólogo, es decir, porque ya no créanme, me tocó una vez, solo tenía en una asignatura 2 estudiantes. Y justamente esa tutoría, ninguno de los dos pudo conectarse, o sea, por razones bien que las justificaron, pues muy bien, pero la consigna que teníamos nosotros era de desarrollarla y enviar la grabación. Y por lo tanto eso me tocó hacer y es un poco complicado, pues, porque uno mismo se va haciendo la pregunta y respondiendo y así, ¿verdad? Y la idea es más interactuar, pues, y que ustedes se sientan, pues, que están afianzándose, ¿verdad? De esta reflexión en materia de evaluación de los aprendizajes, porque como decíamos la vez anterior, es una asignatura muy bonita que les va a servir en todo el ejercicio de su carrera, porque ¿quién no evalúa? Pues, ajá, y tras la búsqueda de ser cada vez más auténticos en la evaluación,
es fundamental pues estar actualizándose en ese campo, en esa materia. Así es que si, si en manos de ustedes está alguien queriendo entrar, le dan a admitir, por favor, se los agradeceré. Porque a veces ya uno cuando está trabajando, digamos, sobre las diapositivas, a veces se confía, pues, y no está pendiente. Así es que, pero ahí estamos. Así es que aquí vamos a iniciar. Sí, lo de la foto, no se les vaya a escapar, por favor, porque yo debo enviarla al final de la tutoría, al menos una o dos, pues. Ajá. Así es que sí, se los agradeceré. ¿Qué es la didáctica de la evaluación? De la evaluación, ajá. Es una pregunta que en la medida en que abordemos los dos casos que aparecen en el material, en esa medida vamos a ir dando insumos para la definición de qué es la didáctica de la evaluación. Ahí hay dos casos. El uso correcto del teclado, que está en la página 49, y las opiniones sobre el caso tablas de verdad en la página 51. Este segundo caso es parte de la guía de la actividad evaluada que ustedes están realizando, ¿verdad? Y que por lo tanto ya va redactado en el documento en Word sobre el cual ustedes están trabajando. Sin embargo, el otro, el uso correcto del teclado, ese no está, pero es parte de la didáctica de la evaluación que nos ayuda a definir. Quisiera que si ustedes ya han adelantado mucho con la guía de la actividad evaluada número 1, que está próximo a vencer, si ya trabajaron algo o ya leyeron una o dos veces el caso sobre tablas de verdad, me gustaría pues que pudieran como socializar algunas inquietudes, impresiones que les ha causado ese material, ¿verdad? Así es que me gustaría escuchar para no acaparar la palabra, pues porque sería falta de respeto también hacia ustedes. Hola, hola, ¿será que nos salimos? ¿Qué pasó? Ahí estamos. Hola, Hola, sí, ¿me sí, Carlos, ¿se escuchan? escucha? Sí, ahorita sí. Bueno, Es sobre el caso que están redactando ustedes, bueno, que sobre la base de eso están haciendo su análisis, ¿verdad? De cómo está presente o qué tan importante es la didáctica de la evaluación. sí, y bueno, en el caso del ejemplo, ¿cómo se llama? Sobre las tablas de verdad, eh, por aquí lo tengo, creo. ¿Cómo se llama? Es muy importante saber, bueno, primero, antes que nada, recuérdase que a veces uno como, bueno, como docente a veces tiende a tener cierta acomodación cuando ya tiene experiencia en una materia, dando una materia y esta materia la da y la vuelve a dar y la está dando, ¿verdad? Entonces, como que en algunas ocasiones suele darse este tipo de situación donde el docente pues dice, bueno, si voy a dar la misma materia, no es necesario que cambie o que arregle o algo por el estilo, por el simple hecho de la acomodación, Ujú. ¿verdad? Pero Ajá, en el caso que se nos presenta, pues después de cierto tiempo, aunque no sabemos cuánto, pero
la profesora Raquel se da cuenta de que obviamente ya dio bastantes veces la misma materia, ¿verdad? Y Ajá, ha considerado revisar lo que es el instrumento de evaluación, que eso está bastante bien, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, realiza el análisis de cómo es que está estructurado su prueba evaluativa y bueno, considera ella realizarle cambios con el fin ajá, de mejorar, ¿verdad? Porque de eso se trata sí, la evaluación de los aprendizajes. Realmente es evaluar si es posible cada vez que se da ese mismo tipo de evaluación. Por ejemplo, en este caso ese test, ajá, evaluar si no es necesario hacerle cambio o si realmente hay que ajustarlo al tipo de estudiante que se tiene, porque si se tienen estudiantes, por ejemplo, si tenemos estudiantes donde les cuesta bastante y la prueba pues es digamos de nivel bajo medio, este se puede dejar igual, pero imagínense que el siguiente ciclo me llega gente con un alto nivel de lógica de computación, entonces no le voy a dejar el mismo sí, examen, tendría que mejorarlo de manera que sea más competitivo para ellos. Por eso es de que en ese caso, en el caso del caso que nos ponen, pues considero de que ella sí, está haciendo bien su trabajo, aunque se tardó, me imagino, ciertos años en llegar a darle mantenimiento a la técnica de evaluación, más o menos algo así. correcto. Y lo ha sintetizado, bueno, más bien lo ha analizado, pero a la perfección, compañero. Excelente. Eso ahí, justamente ahí está la didáctica, la evaluación, ¿verdad? Entonces, recuerde que la didáctica no es otra cosa más que la teoría, es la teoría de la enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Ajá, entonces, el repensar, el ajustarla, el adecuarla, eh, para ir en la ruta de hacer evaluaciones justas, evaluaciones pertinentes, evaluaciones auténticas. En ese sentido, la didáctica juega un papel fundamental, ¿verdad? El que el docente llegue a ese ejercicio de cuestionarse, de decir, ¿qué estoy haciendo? Pues estas técnicas o estos instrumentos de evaluación deben ser replanteados, deben de tener algo otros elementos importantes que no los he estado considerando. Vea, ahí está haciendo uso ya de la didáctica de la evaluación, ¿verdad? Así que muy bien como lo ha planteado Carlos, se lo agradecemos pues porque estos conocimientos previos de ustedes o estas lecturas que han hecho, para quien no la ha hecho, le sirve muchísimo, ¿verdad? Y para no perderse, porque eso pasa, por ejemplo, para muchos docentes que ya vienen ejerciendo la docencia, pero que su formación no era, su formación no era en el campo de la educación, sino que era un ingeniero, era un médico, o es, ¿verdad? Es un sociólogo, ¿verdad? Pero no tuvo la formación para ser docente. En la didáctica de la evaluación, ustedes sacarán sus propias conclusiones, que realmente es lo que está haciendo tanta falta para muchos docentes actualmente, ¿verdad? Y cometen atropellos, vulneraciones de derechos, ¿verdad? Aunque está normado que un estudiante tiene derecho a revisión de los resultados de una prueba, pero muchas veces hay docentes pues que se resisten aduciendo de que ellos están en lo correcto y que no les puede cuestionar, ¿verdad? Sin embargo, sabemos nosotros que es de derecho, porque ya está normado, ¿verdad? La posibilidad de que los resultados de una evaluación puedan ser revisados, porque hay estudiantes que son muy listos y es que así debe ser, ¿verdad? Que hacen comparaciones entre
entre lo que obtuvo un compañero en esa misma pregunta y él o ella en en el mismo ítem, ¿verdad? Y dice, pero si lo que puse yo estaba correcto y me lo ha puesto sin nota, ¿verdad? Entonces, si fueran respuestas de análisis. Y si son respuestas cortas, pues, o simples, ya no se diga, ¿verdad? Con mucha más razón puede argumentar de que ha puesto lo que era. Sí, sin embargo, no se le consideró. Miren, ahora se entiende, pues, muchas veces cuando un docente tiene en su cátedra, digamos, una gran cantidad de estudiantes y que pudo haberse equivocado. Y que eso es normal, pues, equivocarse, eso es válido, pero también reconocer que la regamos debe de ser también. O sea, no solo cerrarse, pues, decir, no, es que no me pude haber equivocado. Ajá, se cometen muchas veces esas vulneraciones, como les digo, al derecho del estudiantado y en este caso de la Universidad de El Salvador. ¿Va? Eso no exime pues que en todos los niveles se cometen errores en materia de evaluación. Muchas respuestas quedan a discreción del docente si cuánto a asignarle de calificación y eso no puede ser. Eso no es así, pues antojadizo, ¿verdad? Si yo le estoy planteando, mire, con el libro abierto, van a trabajar determinadas preguntas y eso va a ser la evaluación. Ajá, yo debo estar sabedor, pues, que no es que van a trasladar, a transcribir lo que está en el libro de texto. A lo mejor para referenciar, sí, según la autora, ¿vea? Define tal cosa, ¿vea? Pero a partir de ahí, usted hace su propio texto, ajá, y argumenta si está de acuerdo con las ideas principales expuestas por la autora o usted las profundiza más, las amplía. Pero ahí está ya lo que se puede evaluar. Pero si la consigna es que solo transcriba lo que está en el libro de texto bueno, es lo que va a calificar. Pero no tendría caso, ¿verdad? Que si fuera con el libro de texto de apoyo, que solo traslade. La idea es que si se le permite eso es porque usted le va a dar un valor añadido a lo que está en el material. O usted va a construir un par de ejemplos sobre esa base. Ahí tiene sentido decir, apoyémonos en el material. Pero solo por trasladar información no tiene caso, ¿verdad? Así es que, muy buen ejemplo. Y sobre el caso primero que aparece, el uso correcto del teclado, nosotros sabemos que una persona que se vuelve especialista, ¿verdad? En la informática y que su trabajo es precisamente estar con una computadora de la que sea, eh, hay muchos elementos que están en juego, ¿verdad? Desde la postura, desde el uso, cómo manipula los dedos, ¿verdad? O el teclado con sus dedos, perdón, si lo está haciendo bien o no. Eso es parte, ¿verdad? Y todo docente que se dedica a la enseñanza de la informática debe percatarse si sus estudiantes están haciendo lo correcto, ¿verdad? De lo contrario, buscar la forma de cómo encauzar, ¿verdad? A que lo hagan de forma correcta. Y explicarles por qué, pues, no solo decir, es que así no es así, sí, pero que diga por qué. Porque pues, se está trabajando con jóvenes de distintas edades, incluso algunos ya un poco grandes, ¿verdad? Entonces que necesitan una explicación de un porqué. Entonces el caso un poco refiere a eso, pues, ajá, y trata de argumentar el por qué es que debe ser sentarse de esa forma o sentarse de otra. ¿Y qué pasa si
qué pasa con el cuello, qué pasa con el enfoque visual, dependiendo de la postura, ¿verdad? Como uno esté trabajando en una computadora. Ajá. Entonces, ahí hace uso de la didáctica también. En este caso, pues, en el campo de la informática hay muchas pruebas que no solo son teóricas. Si un estudiante le dice a usted, yo sé cómo usar el Word, yo sé cómo utilizar el PowerPoint, ¿verdad? Yo sé cómo, sí, pero no basta con que se lo diga de forma escrita o verbal, deberá demostrarlo, ¿verdad? Y es así, pues, por la naturaleza del campo, ¿verdad? Así puede ser con cualquier otro, que imagínese una odontóloga, o sea, le va a decir, sí, yo sé hacer suturaciones, yo sé cómo se coloca la anestesia, ¿verdad? O cómo se hace una profilaxis, sí, pero debe demostrarlo haciéndolo, si no, ¿cómo le evalúa? Solo con decir que lo sabe. ¿Cómo le consta? O sea, ahí hay cosas que deben de demostrarse haciéndolo, ¿verdad? Entonces se vuelve más interactivo, ajá, y con situaciones reales. O sea, no es con una computadora que no sirve, que usted va a hacerle una prueba al estudiante. O sea, no, porque sí, ahí se queda corto, ¿verdad? O en el caso de los que estudian medicina u otras carreras afines, tiene que estar con pacientes reales, ¿verdad? No es con un robot, no. Claro, un paciente real puede ser incluso sus mismos pares, ¿verdad? Otro compañero, y mutuamente, recíprocamente se apoyan, ¿verdad? Entonces es válido, pues, y así es. Entonces, por lo tanto, la didáctica de la evaluación en actividades que son de realización, de desarrollo, así más tangible, más vivenciado, también está presente, ¿verdad? Entonces, el caso ese del uso correcto del teclado va en esa línea, ¿verdad? Así es que bien que ojalá logren descargar nuevamente el archivo, ¿verdad? De este capítulo para que lo puedan leer completo. Porque créame, así como lo estábamos viendo, nosotros nos estamos yendo como la idea medular, ¿verdad? Al extracto, pero no necesariamente se contextualiza. Ajá, entonces, si usted hace la lectura completa, va a poder contextualizar cada uno de estos casos y poder decir, no, hombre, si esto también se aplica en esto otro. Y hasta pone ejemplos. Eso usted jamás lo va a olvidar. Jamás. Porque si a mí me preguntan sobre las tablas de verdad, puede ser que hay muchas cosas que yo no las recuerdo, pero utilizó, la autora utilizó la metodología de estudios de caso, refiere a tablas de verdad, pero no es las tablas de verdad las que está evaluando, sino la didáctica de la evaluación. Ajá, haciendo referencia a las técnicas o instrumentos que está utilizando para evaluar un contenido, como es ese puede ser otro, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues sí es importantísimo el estar revisando, mejorando, porque esto de la mejora continua es un reto, pues, que hoy por hoy no el 100% del claustro docente lo asume, no, ¿verdad? Créanme que para muchos docentes que estaban acostumbrados a, bueno, arranquen una página de su cuaderno, porque vamos a hacer ahorita una prueba escrita. Eso para los que, bueno, para quienes estuvieron en el ejercicio de la docencia en plena pandemia, eso ya no procedía, ya no podían hacerlo. Bueno, el grueso de los docentes simplemente no evaluó, solamente les decían, ahí van las guías, y la voy a estar recibiendo tal día. Y llegaban los padres de familia a retirarla. Estamos hablando a nivel de sector escolar, ¿verdad? E incluso bachillerato.
público. Y llegaban los padres a retirar las guías. ¿Cómo se aseguraba el docente que esa guía era realizada por el estudiante? No lo podía. Ahí se le salió de las manos. Tenía que ser una guía tan autodidacta para que el estudiante pudiera motivarse a realizarla. Pero si eran unas guías tan complejas, unas guías así un poco improvisadas, obviamente quizás un porcentaje mínimo de estudiantes comprendió lo que querían, lo que tenían que realizar. Pero la gran mayoría se quedó en la luna, como decimos, pues no comprendieron y por lo tanto no la hicieron. Y si unos medios la hicieron, bueno, como ellos lo entendieron, pero el objetivo era hacerla llegar. ¿Y será que los docentes en verdad calificaban eso, esos trabajos realizados? ¿O simplemente se limitaron a decir quienes lo entregaron tienen una nota y quienes no lo entregaron pues no tienen esa nota? Sin darse la tarea de revisar cada uno de los elementos que iban ahí. Es lo más seguro, ¿verdad? Que por ahí se fueron. Ajá. Igual para muchos, pues, que hasta videos, creo yo, que compartían, habían algunas docentes que en verdad sí se fajaban a puro WhatsApp, con niñitos, digamos, bueno, perdón, niñitos no, con niños y niñas, ¿verdad? De allá de parvularia, de primer grado, y ellas hacían maravillas, ¿verdad? Es porque en verdad se ve que disfrutan lo que hacen. Como dicen, aman lo que hacen y hacen lo Sí, que primero aman. tiene que dar al cuaderno. Ajá. Hola. Bueno, como les decía, quizás me he extendido un poco. La idea es que también ustedes pues den algunas valoraciones sobre estos casos que parecen, aunque ya Carlos un poco lo hizo. Ajá, no sé si quieran ampliar un poco más esta parte, porque hay más temas que vamos a ver el día de hoy, pero este en particular de la didáctica de la evaluación pero es tan interesante, pues, y que está presente en cualquier carrera, en cualquier asignatura. Tiene que haber didáctica de la evaluación. Imagínense en matemática. Si ese es el talón de Aquiles para muchos estudiantes. ¿Y qué le dicen? No, vayas a estudiar humanidades, vaya a estudiar filosofía. O sea, creen que no. Sí, también se ve matemática de alguna manera, ¿verdad? Pero no como la están impartiendo o desarrollando, ¿verdad? Entonces, pasa por revisar, es un proceso, o sea, indispensable. Hay que revisar lo que estamos promoviendo desde la evaluación en cada una de las asignaturas, donde cada quien es fuerte, ¿verdad? Entonces, y debe de estar consciente de que en el aula de clases, ya sea virtual o presencial, tiene una diversidad de estudiantes con presaberes diferentes, ¿verdad? Con necesidades educativas diferentes y con expectativas de logros educativos diferentes, ¿verdad? Entonces, con ritmos de aprendizaje diferentes, o sea, eso es la diversidad. Y atender a la diversidad pasa por esta revisión de la didáctica de la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será porque, bueno, ya vamos a ver con los demás elementos de evaluación, ¿verdad? Pero no sé si alguien quisiera aportar un poco más sobre todo el primer caso, ¿verdad? El uso correcto del teclado, porque yo sé que ahí ustedes que están estudiando la informática educativa, saben muchísimo más que cualquier docente de otra especialidad, ¿verdad? Porque ustedes ya están dentro de este rollo, pues, por decirlo de esa forma. Ajá. ¿Quisieran agregar algo más? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Buenos días.
Gusto estar acá en esta reunión virtual con respecto al tema del uso del teclado. Sí, ¿verdad? Está bastante interesante porque primero ya tuvimos una clase que fue, en este caso fue inglés, porque quizás todos los teclados vienen con esa configuración, ¿verdad? De que viene en el idioma inglés. Entonces sí es importante conocer lo que son el teclado y conocer sus funciones del mismo, ¿verdad? Ya que Sí, a veces, a veces uno, como docente, ¿verdad? Los alumnos tienden a preguntarle en la mayoría de casos, porque siempre cuando uno es así estudiante, le surgen diferentes dudas. Primero, para cuando están haciendo algún trabajo, están utilizando más ahora, ¿verdad? De que casi el 100% podría decir, ya manejan computadora, los que son de segundo ciclo para arriba, ya usan computadora, ¿verdad? Pero también en el caso de los niños, ¿verdad? Que están utilizando las tablets, ¿verdad? Pero ya enfocados en lo que es una computadora, sí, es bastante importante porque a veces uno de jovencito, pues, le entregan a la computadora y ve la gran cantidad de teclas y dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Dice. Y entonces, ajá, comienzan sí, las dudas y ahí es donde se le acercan al profesor, ¿verdad? Y lo que usted decía, que sería bastante feo de que un alumno se le acerque a preguntarle acerca de algo y que uno no sepa, ¿verdad? Entonces, bueno, mi sugerencia es de que sí, ¿verdad? Es de tener ese conocimiento básico de lo que son el teclado de las computadoras, pues por cualquier necesidad, ¿verdad? Ya sea personal o para terceras personas, ¿verdad? Es importante saber correcto. de que cuando uno también textea, hay como le dijera, hay un método para textear, ¿verdad? Yo en bachillerato tuve una maestra bastante excelente, ¿verdad? De que nos enseñó un método para utilizar cada dedo con sus respectivas teclas. O Ajá, sea, ya no, ahí se quita uno aquello que se dice, el picapollo, sí, incluso hasta eso, ¿verdad? Hasta por estética, a veces uno ve a alguien escribiendo de buena manera o correctamente el teclado, ya las personas dicen, tienen como más confianza de acercársele y preguntar para despejar cualquier duda, ¿verdad? Así que por esas razones, quizás sí, por las diferentes funciones, sí sería bastante importante que nosotros como futuros docentes de la informática, podamos manejar, ¿verdad? No al 100%, ¿verdad? Que sería lo más ideal, ¿verdad? Pero sí, lo más que se pueda, el uso de esta herramienta. cómo no. No, se le agradece por su aporte, ¿verdad, compañero? Y efectivamente, ¿verdad? Tiene mucho que ver, o sea, vienen en inglés mucho y la gente no haya, bueno, uno no haya que hacer, ¿verdad? Para hacer esa conversión y todo. Ajá, y por ejemplo, imagina alguien que es abogado y es notario y va a estar elaborando un documento así con el mismo dedo, como usted dice, pues no va a inspirar la confianza quizás, vea, comparado con otro que lo hace con tanta agilidad, con tanta propiedad, pero también tiene mucho que ver la postura, ¿verdad? En la forma de sentarse y en la forma de colocar sus manos, ¿verdad? O cómo apoyarse en la misma computadora o en el mueble que está utilizando, ¿verdad? Esas posturas también son fundamentales porque para evitar la fatiga, para evitar que vaya a quedar un poco encorvada la persona, pues que dependiendo si de eso vive, si eso va a estar anclado ahí uno 8 más de 8 horas diarias, probablemente le genere algo otra incomodidad o algo otro problema de salud,
¿verdad? En el menor tiempo posible, porque eso ha pasado, o sea, hay mucha gente que va a pasar consulta y es por eso, ¿verdad? La postura con la que está en su trabajo. El cuerpo también resiente, pues, y puede ser que cuando está bien jovencito no siente nada, pero con los años eso va teniendo un impacto grande en la calidad de vida. Ajá, entonces sí, y la verdad que todos queremos vivirla con felicidad, pues, como eso es ser feliz es la neta, dice, y es la meta, dice Cuauhtémoc, Carlos Cuauhtémoc, un autor mexicano, ¿verdad? Ajá, y tiene sentido, pues. Entonces hay mucha gente que se exige más de la cuenta, pero en cierta edad, ¿verdad? Pero como quien dice, puede gastar más después en tratarse para curarse o aliviarse, ¿verdad? Que la riqueza que pudo haber generado con sus trabajos, ¿verdad? Ajá, entonces ahí se lo gastó todo y su calidad de vida quizás disminuyó. Ajá, así es que, pero bien, el caso da para mucho, ¿verdad? Eso del uso correcto del teclado, así como el segundo caso. La idea es que quede eso en ustedes, esa inquietud de ir construyendo más ejemplos de cómo está presente la didáctica de la evaluación en la especialidad de ustedes, en la informática educativa. Estos solo son dos casos pequeños que pueden dar pie, pero ustedes podrán construir otros casos, ¿verdad? En la medida en que vayan entrando más en, en el campo, ¿verdad? De su especialidad. Así que si no hay otro elemento más, pasamos a la siguiente lámina. Pero repito, ¿verdad? Si todavía alguno de ustedes no ha descargado o hoy con que ha cambiado la configuración de la plataforma, no pudo entrar al archivo que está ahí en el PDF, lo puedan hacer en cuanto puedan, ¿verdad? Ajá. Y la lectura la hagan completa, que esa es la idea, ¿verdad? Ujú. Bien, después de pasar de lo que es la didáctica de la evaluación, vamos a abordar un poco sobre los tipos de evaluación, en este caso que se conocen como la evaluación tradicional, que esa la conocemos hasta de sobra, pues, porque toda su educación primaria, básicas, ¿verdad? Y de educación media, y ya en la U también, de alguna forma, ha estado presente la evaluación tradicional. Yo no es que diga que estamos en contra de la evaluación tradicional, hay buenas prácticas también, pero también hay otras que son nocivas, hay otras que atentan, ¿verdad? Contra el derecho, ajá, del estudiantado. Ajá, entonces hay distintas formas de evaluación, como hay tantas metodologías, pues, para promover actividades de aprendizaje. O sea, si hay metodologías diferentes, mire, si hay jóvenes que les fascina, por ejemplo, desarrollar una temática a través de dramatizaciones. Y yo recuerdo que en bachillerato hay muchos que disfrutan ese tipo de. Imagínate abordando la problemática del alcoholismo y todo eso, o sea, perfectamente se puede dramatizar. Ahora, lo triste es que después de haber dramatizado, algún estudiante que uno conoce se refugió en el alcohol ya en su vida real, porque también hay casos, ¿verdad? O sea, quizás, bueno, no sé qué habrá pasado, pero se posicionó tanto en su rol, en su papel que jugó, que continuó ya en lo real, ¿verdad? Entonces tampoco es llegar a eso. O temas de drogadicción, ¿verdad? Ajá, por ejemplo. Ahí solo recuerdo a un docente, ¿verdad? Cuando estábamos trayendo a cuenta algunos pensamientos, algunos aportes de algunos autores, como decía Albert Einstein, por ejemplo. Toda actividad experiencial es aprendizaje. Lo demás es información. Eso lo dice Albert Einstein. Entonces, y yo lo mencioné en una jornada presencial con docentes en servicio. O sea, docentes ya muchos
que tenían muchos años ya de estar en las aulas y ya un poco reacios, pues un poco, o que toman las cosas tan literal también, ¿verdad? Entonces, la idea era solo provocar, destacar que es fundamental vivenciar una actividad para que jamás se olvide lo que se aprende. Porque si uno solo lee un documento, en ese momento usted dice, hey, está bien esto, me llega, pero a la semana le aseguro que ya se le olvidó la mayor parte de eso. Pero si uno vive la experiencia, a ver, dice, vamos a cultivar el huerto escolar, pero yo participo, ¿verdad? En todas las actividades que implica hacer un huerto escolar. Eso me va a servir en mi vida. Eso jamás se me va a olvidar. Pero si yo solo vi cómo otros lo hacen, seguramente se me va a olvidar mucho, porque no lo vivencié. Entonces, por eso es que yo le mencionaba lo que Albert Einstein planteaba, ¿verdad? Que toda actividad experiencial es aprendizaje, lo demás es información y tiene lógica. Entonces, momento, me dijo un docente, significa, me dice, que yo tengo que fumar, por ejemplo, para saber, me dice, que es nocivo y que es, ¿verdad? O sea, se fue al otro extremo. Y se fue, y sí, a lo mejor necesita fumar para saber si le agrada o no le agrada, por ejemplo, el humo o no sé qué otro efecto va de la nicotina ahí. Ajá, pero eso lo puede llevar a rechazar el cigarrillo u otro tipo de producto o lo induce a consumirlo, ¿verdad? O sea, yo no en ningún momento la lectura iba en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no sé si recuerdan la película esta de Quiero ser millonario, parece que se llama. Ajá. ¿Cómo es que el joven responde con certeza cada una de las preguntas y se gana ese gran premio? Lo asocia él con experiencias reales. Cada respuesta él la da porque se trasladó a un escenario donde tuvo que ver y eso lo llevó a la respuesta. Claro, era película, pues, era película, pero eso ilustra, esos escenarios hacen referencia justamente a eso. ¿Verdad? Que si, vaya, usted imagínese que de repente debe aprenderse los nombres de varios compañeros o de varios estudiantes. Usted le aseguro que si encontró a alguien con un nombre que así se llama a un familiar suyo o que así se llama uno de sus amigos o amigas, le aseguro que con facilidad lo va a llamar por su nombre. O si tiene un nombre rebuscado y le gustó ese nombre, también se lo aprendió rápido. ¿Verdad? Entonces, usted busca formas, de atajos, usted encuentra esa manera práctica de retener o de comprender algo, ¿verdad? Entonces, así pasa con las actividades que requieren de la experiencia, vivir la experiencia. Ajá, eso, por supuesto, no se evalúa en el aula y deberían de evaluarse. ¿Pero qué se evalúa? Bueno, el cúmulo de información que el docente o el libro de texto le aportó y que tiene que guayabeárselo, pues, memorizar muchas cosas que están allí. Bueno, en el caso de los que estudian medicina, eso les toca aprenderse muchísimas cosas porque ellos tienen que dar recetas. Ellos tienen que saber si ese medicamento es bueno para esto, pero le hace un daño colateral. Ellos miden, lo van asociando a la edad del paciente, lo van asociando a que si es diabético, ¿verdad? Lo van a asociar y por eso le piden un montón de exámenes. O sea, cada cosa pues desde su naturaleza, desde su área, ¿verdad? Ajá. Por eso es que en caso de los que estudian medicina o carreras afines, sí les toca memorizarse muchas cosas. ¿Verdad? No solo lo de comprensión, sino que también lo mecánico, ¿verdad? Y ambas cosas. Pero hay otras carreras donde sí, lo de la comprensión es fundamental, ¿verdad? Entonces,
Hay muchas actividades que son, que aportan mucho y que son significativas para los estudiantes que no son evaluadas con la evaluación tradicional. Porque la evaluación tradicional, como les dije yo hace un momento, bueno, arranquen una hoja de papel de su cuaderno y vamos a y comienza a dictarle las preguntas, ¿verdad? O sea, eso es tan tradicional, ajá, pero que ya tiene ratos de venirse haciendo, ajá, en todos los niveles, en todos los niveles. Entonces, esa evaluación tradicional no mide competencias, ¿verdad? Eso no mide cuánto sabe y cuánto sabe hacer un estudiante, ¿vea? Sino cuánta información conoce o maneja, es lo único. O recuerda, cuánta información recuerda. Eso es lo que la evaluación tradicional básicamente está aportando. Claro, el quedarse solo con la evaluación tradicional, eso sí atenta, digamos, contra los derechos del estudiantado. Y lo que hace también es darle más poder al docente. Lo triste es que no hace buen uso de este poder. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo no digo que la evaluación tradicional no aporte algo, así como la educación tradicional pues, en general. Hay cosas que siguen siendo válidas y que son buenas, ¿verdad? Pero que si se queda solo con esas, ahí está el problema. Ajá. Entonces, sí es bueno evaluar cuánta información o cuánta teoría un estudiante ha afianzado, aunque sea por un momento, porque como les digo, cuando es una información, algo así, puede ser que en una semana, en un mes, en 6 meses o en un año ya no recuerde nada, porque usted se preparó para una prueba escrita. Usted se desveló y tomó café tras café, ¿verdad? Y yo recuerdo una vez un compañero, llevábamos biología, ¿verdad? Yo como cuando estudié ciencias de la educación, allá por el 92, por ahí, llevábamos biología y yo recuerdo que eran súper cargados aquellos parciales. Híjole, que había que memorizarse muchas cosas. Entonces, un compañero, llegamos a la prueba y yo veía que el compañero se cambiaba de color, ¿verdad? Cada vez se ponía más pálido y sudando, pero sudando de a chorro, como decimos. ¿Y qué pasó? No, hombre, si él no había dormido nada, totalmente desvelado y se había tomado como unas 7 tazas de café para aguantar. Y claro que le estaba generando un problema serio, ¿verdad? Entonces, esto es una consecuencia de las evaluaciones tradicionales, ¿verdad? Se desvelan porque si no lo hacen, si lo hacen 3 días antes, el día del parcial se le olvidó mucho, ¿verdad? Tampoco, o sea, es que no va a dormir el día previo al parcial, ¿verdad? Pero como era tanto el material que había que leer, ¿verdad? Entonces, y total que el compañero se le olvidó todo, se bloqueó, pues, se bloqueó y sacó muy baja nota. Pues claro, se enfermó. Ajá, entonces mire, la presión que genera la evaluación tradicional es grande. Claro, la comodidad para el docente, porque como ustedes lo dijeron hace un rato, ya tienen las pruebas hechas. Y solo le cambia ciertas cosas y ya estuvo y va y tal la evaluación. Ajá, entonces no se complica. Y hasta para calificarlas también, ¿verdad? Así como cualificaban la prueba de aptitudes, ¿verdad? ¿Se acuerdan las PAES? Que con sistema de burbujas. Ajá, una PAES realmente es tradicional. Una PAES no le mide todas las competencias o muchas de las competencias o muchos de los aprendizajes significativos del estudiante, ¿verdad? No lo recoge. Así que ya vamos a ir viendo los otros tipos de evaluación, ¿verdad? Ojo, la evaluación tradicional, hay cosas que sí son buenas, pues no es que estoy diciendo que del todo no sirve, pero si nos quedamos con esto, ahí estamos jodidos, ¿verdad? Algunas características es que es sumativa,
Y hoy por hoy, todo tipo de evaluación, sea como sea, lleva lo sumativo porque hay una calificación, hay una nota, ¿verdad? Entonces, eso es de lo rescatable de la evaluación tradicional, que no se ha desechado. Lo otro, le interesan los resultados. Obviamente, pues que los resultados son importantes, pero también el proceso. También el proceso es fundamental, ¿verdad? Porque el proceso le dejó más aprendizaje que los resultados, definitivamente. Claro, si usted está desarrollando un proyecto y quiere impactar en que los campesinos, los productores diversifiquen los cultivos, hay resultados, ¿verdad? Pero también hay procesos de transferencia de tecnología, ¿verdad? De información importante, de cambios de actitud, ¿verdad? Para los productores. Hay un proceso. Tampoco solo nos vamos a inclinar en los resultados. ¿Verdad? Los procesos también son fundamentales en todo aprendizaje. No evalúa la práctica docente. Eso sí es un problema, ¿verdad? Y porque no hace uso de la didáctica de la evaluación, pues. Ajá, ¿no? Simplemente, no, ya tengo las pruebas escritas y estas son, o ya tengo el cuestionario que le voy a... Mire, yo recuerdo a veces le daban un cuestionario hasta de 100 preguntas para un examen de 10. Una prueba que iba a ser de 10 preguntas, le daban un cuestionario de 100 y comenzábamos a guayabearnos todo eso, ¿verdad? O sea, eso era tradicional. Ujú. O sea, habían cosas de esas, pues, que a lo mejor estaban bien, pero no todas. Habían como abusos ahí. Y sobre todo, la evaluación tradicional no permite la reflexión. Jamás, jamás le va a dar un ítem donde usted pueda escribir con sus propias palabras cómo comprendió determinada tarea, cómo comprendió determinado experimento. Un paso a paso, por ejemplo, de cómo instalar un programa en informática, por ejemplo, no sé cómo, un, un software, por ejemplo, ¿verdad? Cómo instalar un paso a paso que sean capaces los estudiantes de documentarlo o de escribirlo, pues. Ajá. Entonces, no lo permite la reflexión, o sea, no. Entonces, simplemente se limita a repetir lo que ya está, a repetir lo que otros ya inventaron, no a construir, no a expresar sus pensamientos. Esa es la desventaja de la evaluación tradicional, ¿verdad? Vamos a verlas. No sé si alguien más, porque miren, yo sé que anécdotas, experiencias muy tristes de toda su educación anterior a la U, cada uno tiene su propia anécdota que contar en materia de evaluación tradicional, de cómo la pasó no muy bien con algunos docentes, en cómo se sintió que lo achicaron en público, en cómo sintió cuando fue a retirar y cuando el profesor dijo en voz alta la nota que había obtenido cada compañero, ¿verdad? O sea, se daban ese lujo, pues, de decir, ajá, hey, fulano de tal, 2, y lo asociaban hasta con un pato, ¿verdad? Fulano de tal, 3, ¿verdad? Y lo iban asociando con otra cosa, o sea, de forma burlesca. Yo creo que más de alguno de ustedes ha vivido experiencias parecidas que dejan un sinsabor y que muchos estudiantes, yo les aseguro, no me cabe duda, que más de algún estudiante en cada uno de los grados se retira del sistema regular porque no aguantaron ese ácido, por decir así, ese maltrato, ¿verdad? O sea, no se sintieron a gusto en la escuela, pues. Como dicen algunos, me duele la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por estas evaluaciones tradicionales. Sí, entonces, es triste, pues, pero es real. Y los que imparten informática no se quedan atrás, porque como les dije en un momento, yo he visitado varias escuelas a nivel del país y el aula, sí le llamaban CRA, Centro de Recursos para el Aprendizaje, otros le llamaban solo aula de informática, ¿verdad? Y así, cada vez distinto nombre, le iban cambiando.
Pero el punto es que ahí no pasaba mayor cosa. Ajá. ¿Quién atendía el aula de informática? No era especialista en informática. Era cualquier docente con ciertas ventajas, ¿verdad? Y bueno, este fulano es. Y aquello en algunos todo polvoso, en algunos sí había aire acondicionado, en otros no. Era un desastre en algunas, créanme, que no en todas habían normas, pues, o sea, ahí comían, ahí, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, muchas reuniones que tenían los docentes o los directores con personal que les visitaba, era en el aula de informática, porque es la que tenía aire. ¿Y qué pasaba? El alumno se iba, no recibía clases ese día porque estaba ocupada para todo un día de jornada. Ajá, así como lo oyen, ¿verdad? Entonces, eh, esos recursos no siempre, o tener las computadoras y no tenían conectividad, ¿verdad? Porque decían que no había pagado el ministerio, que era muy caro y que, bueno, una serie de lecturas ahí, ¿verdad? De explicaciones. Pero el punto es que ahí lo que predominaba era la evaluación tradicional, pues. ¿Alguien más quisiera aportar algo sobre evaluación tradicional? No queda agotada, obviamente. Aquí nosotros no estamos nada más, asumimos pues que ustedes lo leen y además hablar de educación tradicional, si lo han vivido y les han vulnerado sus derechos en cualquier grado anterior o hoy mismo en la U, no sabemos, ¿verdad? Tiene su propia experiencia. Yo digo que está de sobra, pues, o sea, si yo le digo, defina qué es una evaluación tradicional, cada uno de ustedes se va a dar gusto definiendo qué es eso, con algunas características que estamos nada más identificando, que es sumativa, que él solo se enfoca en los resultados, no en el proceso, que no evalúa la práctica docente y que no da chance para nada a la reflexión. Yo creo que ya con esas pautas usted aterriza una definición de educación tradicional, sin casarse con lo que aparece en el libro, ¿verdad? El libro le da pautas, pero usted no se va a casar con eso, porque lo bueno es construir a partir de ciertas características. Eso es fundamental en materia de evaluación. No sé si alguien quisiera abonar un poquito en esta parte para pasar a la siguiente. ¿Sí? O estas acciones tradicionales, muchos docentes se han paseado en la vida de muchos estudiantes. Yo ahí lo resumo. Se han paseado en la vida, porque los jóvenes, la niñez, dicen, no, esto no es para mí, yo no traigo para esto. ¿Y quién se lo ha dicho? ¿Verdad? Obviamente tienen que ver estas pruebas, tienen que ver la actitud del docente que hasta se alegraba porque había reprobado a muchos estudiantes. Porque hay docente que sigue diciendo, no, mire, aquí con la mitad que apruebe y la otra mitad no es mi problema. Así lo ven muchos. Lo ven como con orgullo, ¿verdad? Entonces, y realmente es un atropello, es una vulneración a un derecho de educación, ¿verdad? Entonces, eso debería de suprimirse, pues, ese tipo de prácticas o de esquemas, paradigmas, ¿verdad? Que cree que el mejor docente es el que más estudiantes reprueban su materia, ¿verdad? Debe ser a la inversa, ¿verdad? Es en el otro sentido, ¿verdad? Entonces, un docente que no tiene altas expectativas de los logros de aprendizaje que van a alcanzar o que van a desarrollar el estudiante que está atendiendo, está fracasando de entrada, pues, y está haciendo que el estudiante se lo crea, que eso es lo peor, es el daño más grande. Ustedes ven cómo el programa de modalidades flexibles de unos años para acá se incrementó tremendamente. Si eran miles de bachilleres por año graduándose en modalidades flexibles de la educación, ¿verdad? Y estamos hablando de educación básica y educación media.
Básicamente, digamos, desde tercer ciclo y educación media, pues ahí estaba el grueso. Sí hay una cantidad de bachilleres, hay algunos de sus compañeros incluso que se han graduado de modalidades flexibles y hoy ya están en la universidad. Mire, qué bien, pero muchos de ellos sí les tocó vivir eso y por eso abandonaron el sistema regular. Lo abandonaron por las evaluaciones tradicionales que ahí hacían, por las actitudes, por las expresiones burlescas de algunos de sus profesores, profesoras. Yo no estoy satanizando de ninguna manera al magisterio, ¿verdad? A los docentes, no, ahí hay docentes buenísimos, hay unos súper buena onda, que no son que regalan notas tampoco, no, exigen, pero tienen maneras de exigir. Ajá. Entonces, jamás se van a burlar de nadie, ¿verdad? Entonces, sino al contrario, lo ven como un reto. Si un estudiante salió con baja nota, lo ven como un reto y lo animan a seguir, ¿verdad? Entonces, hay docentes súper buena onda en ese aspecto, súper tranquilos y tranquilas, ¿verdad? Pero es porque ha habido un proceso de interiorización. Ajá, ha habido una reflexión profunda en ellos y ellas, de tal manera pues que basta de tener un poquito de empatía, eso es lo que necesitan además, empatía, ponerse en los zapatos del otro. Ajá, pero esto que les estoy dando de información de cómo ha incrementado la cantidad de la demanda, digamos, de estudiantes que quieren modalidades flexibles, es grandísima. Súper grande. Lastimosamente, ahorita ha disminuido. Ha disminuido la oferta para atender esta modalidad a nivel de básica y media. Entonces, hubo un periodo que hasta surgió un programa, un proyecto que se llamaba, ya no era modalidad flexible, se llamó flexibilización de la educación. Es que fue un atarrayazo realmente, fue una cantidad de jóvenes que se lograron inscribir, que yo creo que andaba como por 17,000. En términos de un año, les digo eso, en un año, 17,000 jóvenes solo para bachillerato se inscribieron. De ellos yo creo que al final se graduaron como 15,000 nada más, pero la demanda es tan grande, porque sabemos nosotros que hoy en día, para muchos puestos de trabajo, lo mínimo que le piden es una nota de un grado de bachillerato, ¿verdad? Si no, no le pagan el mínimo. Si aquel tiene solo noveno grado, le pagan menos del mínimo, ¿verdad? O sea, así han venido. Por un tiempo dijeron que la PAES no iba a ser exigido por una empresa para un trabajo. Sin embargo, en muchas entrevistas a los jóvenes le decían, ¿y cuánto obtuviste en la PAES? Mire, de entrada lo estaban ya bloqueando. De entrada le estaban diciendo, mira, para nosotros sí es importante la nota de la PAES. Yo recuerdo pues cuando estaba la ministra Darling, una que estuvo un tiempo en el ministerio, no sé si uno o dos periodos, pero el punto es que ella era una de las que decía es que la PAES no es requisito y las empresas no deberán. Sin embargo, era todo lo contrario, porque las empresas preguntaban en las entrevistas y todo eso. Entonces, quieras o no, desde ahí ya ponían en desventaja al que aplicaba a un puesto de trabajo, porque tenía que decir la verdad, cuánto obtuvo. Es difícil mentir, porque hasta le pedían a veces comprobación. Ujú. Entonces, y esa prueba PAES, que es la prueba de aptitudes y no sé qué, entonces esa prueba es evaluación tradicional, son pruebas estandarizadas. No son pruebas auténticas, no le mide competencias, ¿verdad? Entonces es lo más triste, pues, y además era para excluir. Ajá, realmente ha habido muchas falencias, ¿verdad? En nuestro sistema educativo y hoy le digo, yo veo aún más crítica la situación a nivel de ministerios de educación. No se ve transformaciones, no se ve horizonte.
O sea, se sigue haciendo lo que cada quien cree que está correcto hacer. Ajá. No ha cambiado nada eso. No sé qué va a pasar, pero en materia de educación estamos fregados. Estamos sin avanzar nada, ¿verdad? No, imagínense que yo recuerdo cuando existía ese plan social educativo, vamos a la escuela, había un plan social educativo que lamentablemente no se socializó de forma universal. Es decir, a todo el magisterio no se socializó por completo. Se asumía de que muchos docentes sabían, pero eso es el problema de asumir. Hay que comprobarlo. Eso es lo mejor. Y así como con una evaluación, yo no puedo asumir que se maneja, no hay que comprobarlo y la evaluación es lo que nos va a permitir, pero una evaluación auténtica, no una evaluación tradicional. Ajá. Entonces, bueno, hay muchas cosas que decir, ¿verdad? No sé, repito la pregunta, si alguien sobre evaluación tradicional quiere compartirnos alguna anécdota así, cortita, de 1 minuto, estaría genial, ¿verdad? O se reserva, o sea, eso es quien quiera, ¿verdad? Si no, pues no hay problema, no pasa nada. Si no, pasamos a la siguiente. Clic. Estamos bien ahí. Diga. Bueno, fíjese que en mi caso, bueno, eso de la evaluaciones tradicionales, bueno, tengo varias, bueno, a mí me ha pasado bastantes veces que tal vez uno falla mucho, más que todo en la parte teórica, pero cuando a uno lo ¿Sí? ponen a hacer las cosas en la práctica, obviamente es un campo totalmente diferente. Ese fue uno de las tantas veces que me ha pasado esa situación. A veces por fallar Sí. en la lectura o en alguna parte teórica que se nos brinda para acompañamiento del proceso de, de enseñanza, pues obviamente uno a veces, bueno, yo en mi caso soy poco para leer, me gusta más que todo escuchar y ya varias veces me han evaluado mal porque en la teoría salgo mal, pero en la práctica salgo con buenas calificaciones. Ujú. Sí, o sea, tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que, claro, todos los estilos, ¿verdad? Los tienen, pero predominantemente hay uno siempre, de acuerdo a las preferencias. ¿Verdad? Hay gente que aprende mucho más a través de un video, ¿verdad? O sea, viéndolo, otros escuchando, leyendo, como usted dice, otros haciendo, o sea, unos kinestésicos, ¿verdad? Es realizando la actividad. Eh, Entonces, obviamente que realizan todos, ajá, pero hay una diversidad ahí, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que los formatos en que se pudieran realizar las distintas pruebas fueran diversos también, para que el estudiante lo haga de acuerdo a su estilo de cómo aprende. Obviamente que le va a rendir mucho más, pero le agradecemos mucho, Carlos, ¿verdad? Por lo que comparte. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué es la evaluación alternativa? ¿Verdad? Aquí, yo no estoy diciendo que con esta ya se resuelve, ¿verdad? Ah, ya no es la tradicional. Esto es un paso, esto es un paso importante, ¿verdad? Que rompe ciertos esquemas. Eso sí, rompe esquemas ya y eso, y se vuelve una alternativa, pero no es la solución definitiva. Las características de esta evaluación alternativa es que ya comienzan a usar experimentos, ¿verdad? Y sabemos nosotros que un experimento le permite al estudiante realmente comprender muchas cosas. Claro, si el experimento él es partícipe, pero si solo mira que otros están haciendo el experimento, eso ya cambia, definitivamente, ¿verdad? Y que utilicen los implementos que necesitan. Si van a desarmar una computadora, que tenga las herramientas adecuadas, ¿verdad? Si no las tienen, mejor que no se metan porque le van a sobrar piezas.
¿verdad? Entonces se va a complicar todo. Luego, que vamos a construir un portafolio de evidencias. Mire, va documentando todo la producción que se va generando, la teoría que se construye, que se elabora a partir de la práctica, se traduce en un portafolio de evidencia, que se puede llevar incluso hasta fotografías, un dossier fotográfico, puede llevarlo también ese portafolio de evidencias. Ajá, y todo bien, hasta con fechas, para ir viendo el progreso, ¿verdad? Ya permite trabajar, por ejemplo, la metodología por proyectos. Obviamente, un proyecto no es aquel que el docente les ha impuesto. Un proyecto es la idea, pues. Son los estudiantes los que definen sobre qué proyecto quieren trabajar, porque eso los va a comprometer al 100%, ¿verdad? Pero si el docente es el que dice, no, mire, el proyecto se va a llamar tal, desde ahí está condenando, aunque no sea un éxito el proyecto, ¿verdad? El proyecto debe de salir de las necesidades, de los intereses del estudiantado. El docente lo que debe hacer es provocar, es poner a disposición de los estudiantes información y sobre esa base deciden los estudiantes. Eso es la metodología por proyecto en su esencia. Pero si yo como docente le digo el proyecto va a ser tal cosa, no, hombre, desde ahí ya los estoy. Y yo no sé si eso les va a interesar a los estudiantes. O distinto es decir, mire, aquí hay 10 proyectos. Escojan cualquiera de los que más se identifiquen con. Ahí un poco va cambiando la cosa, pero lo mejor es que sean los mismos estudiantes que definan qué proyecto. Ya permiten los debates y se evalúan los debates. Se evalúan los proyectos, se evalúan los debates, entre otros, ¿verdad? Ya va a permitir. Se emiten juicios de valor a partir de la observación. Mire qué bien, o sea, el docente echa mano de la observación como forma de evaluar también un checklist, mire, un checklist. Ajá, ya no me invento yo, mira, yo creo que la regaste porque obviaste un paso, pero si yo lo documenté a través de un checklist, yo sé que el estudiante, Juancito, como se llame, obvió el paso 3. El otro, vea, Antonio, a lo mejor vio el paso 4, no fue el mismo. Y le voy a dar retroalimentación individualizada, en dónde falló, en dónde se equivocó, y de buena manera, a cada uno lo que necesita, ¿verdad? No, no es un atarrayazo, pues, asumiendo que todos fallaron en lo mismo, ¿no? Pero la observación bien documentada realmente le va a permitir emitir juicios de valor al docente. Y también el estudiante mismo, pues, está consciente, sí, la regué. Eso no por eso quizás es que al final no logró el resultado. ¿En qué parte del proceso estuvo la metida de pata? Ah, en este. Ahí lo identifica. Y lo otro es que es la evaluación individualizada. Esa es la alternativa. No son evaluaciones estandarizadas. Mire qué diferencia es. Puede ser una evaluación individual. Así como lo dijo Carlos. Si a él, por ejemplo, lo de la teoría, la lectura, no mucho le agrada, pero a él realizar una actividad, vivir la actividad, eso sí, pues entonces la evaluación va a ir en esa vía, ¿verdad? Y luego le va a decir, escriba los pasos que siguió. Ahí ya lo está llevando a la teoría. El objetivo el docente lo logró en su carta didáctica, lo logró. ¿Cómo lo logró cada estudiante? Pues dependiendo de sus estilos de aprendizaje, sus intereses, sus alcances, sus expectativas, ¿verdad? Pero el objetivo de la educación lo logró. Los fines que hay en la currícula nacional se van alcanzando de a poco. Porque es triste, mire, muchos estudiantes en una entrevista ya deja de estudiar, por ejemplo, hasta se quedó en bachillerato. Y en las entrevistas, en los empleos, su primer empleo, por ejemplo, ¿qué experiencia trae? Ajá, no lleva nada y le exigen experiencia previa. Sí, solo lo que lleva es un cúmulo de teoría,
pero ¿qué sabe hacer de esto y esto? No, hombre, ahí se lo van a ponchar definitivamente. Ajá. Entonces se necesita más de este tipo de evaluaciones alternativas, ¿verdad? Ajá, para que se vayan evaluando competencias y se vaya apoyando a desarrollar nuevas competencias a los estudiantes, que les sirva ya sea para seguir estudiando o para insertarse a la vida productiva. Luego, ¿qué es una competencia? Ya venimos hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué es una competencia? La UNESCO nos da ciertas pautas, ciertas pautas. A mí me gustaría escuchar a alguno de ustedes eh, a qué se refiere la UNESCO cuando define eso de saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. ¿A qué se está refiriendo la UNESCO cuando define eso? Cuando define una competencia de esa forma. Aquí en El Salvador se tiene definido, ¿verdad? Que la competencia no es otra cosa más que la garantía, bueno, es desarrollar las actividades con garantía de éxito, ¿verdad? Las actividades de aprendizaje con garantía de éxito. Eso, así se define prácticamente. Ajá, eso de garantía de éxito, ¿y en qué se va a basar? La UNESCO nos da algunas pautas. ¿Quién quisiera abonar un poquito en esa parte de la UNESCO? ¿Qué se comprende por esas que están separadas por comas? Licenciado, ¿Verdad? Diga. fíjese que tal vez, no sé si voy a dar, ¿cómo se llama? Un contexto basado en lo que es el documento de la UNESCO que usted menciona, Ajá. Sí, pero yo estuve en una capacitación con la OIT hace un par de años, ¿cómo donde no? llevábamos el tema de evaluación por competencias, pero más que Ajá. todo en lo Sí, laboral, sí, en ¿verdad? el ámbito laboral, sí. Entonces, pero creo que también en el ámbito educativo tiene bastante que ver, porque por lo menos el saber ser es el centro mismo de la persona. O sea, yo como ser humano, cuáles son mis valores, mis actitudes, mis aptitudes, ¿verdad? En el saber hacer es cómo me conduzco hacia las diferentes actividades para la realización para la obtención de los objetivos. El saber conocer, obviamente, es la parte del conocimiento, ¿verdad? Hasta ahí es donde yo había escuchado el ser, hacer y el conocer. Ajá. Pero el saber vivir sí ya es algo que sí no lo había visto, le soy sincero. Pero el convivir, Ajá. perdón. Sí, Pero me imagino yo que sí. también entra dentro de las relaciones interpersonales con el hecho del trabajo en equipo, el trabajo como liderazgo, cuando uno es líder, cuando uno toma la batuta Correcto. en algún aspecto laboral, por ejemplo, en algún proyecto, nadie se pone de acuerdo y uno dice, vaya, vaya, fulano hace esto, fulano hace lo otro, vaya, vamos a hacer esto y lo otro, tú y yo hacemos esto. Entonces, Sí, ya coordinó, entonces sabe cómo correcto. delegar, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que por ahí tiene que Sí, andar la situación, pero en el caso de las competencias, ¿cómo no? es algo que tiene que ver cuando uno, por ejemplo, también tiende a competir, por ejemplo, tiende a venderse a nivel profesional, cuando uno va a una entrevista, por ejemplo, cuando uno muestra su currículum y dice, mire, yo soy experto en esto y esto, y tal vez otras personas solamente Sí, tienen un nivel menos que uno, ¿verdad? Entonces, eso es el sí, sí. competir. Ujú. Así es, o sea, eso es ya ser competitivo, ¿verdad? Ajá, que es diferente a competencia. Ajá, no, esta persona es competente. Bueno, cuánto sabe, cuánto, vea, o no, mire, esta oferta que ha hecho es bien competitiva, o sea, que lleva muchos elementos a favor, ¿verdad? Que le pueden llevar a ganar. Pero la competencia, por lo menos aquí en El Salvador, así se ha venido manejando, es la capacidad de realizar
una actividad con garantías de éxito. Así, simple. Es la capacidad de realizar una tarea o una actividad con garantía de éxito. Así se define. Pero la UNESCO aporta estas pautas, ¿verdad? Desde ese enfoque de competencias. Saber ser, como ya lo dijo el compañero Carlos, saber ser, o sea, le apuesta a la persona. Es que mire, invertir en la persona es lo mejor que se puede dar y eso es invertir en educación, pero en una educación que deje sabores, que deje competencias, que desarrolle competencia en el estudiante, en la persona, porque ¿cómo se llama? La misma Constitución de la República, pues nos da la pauta, que dice que, bueno, ¿cuál es la razón de ser? Pues es en sí mismo el ser humano. O sea, por lo tanto, todo debe estar en función de las personas, no de otras cosas. Invertir en la persona. El saber ser es lo que nos, cada vez ser mejor persona, más solidaria, más humana, más preparada, más visionaria. Y bueno, y cuando ya decimos eso, ahí van los valores. Y eso es lo que se ha descuidado. Miren, aquí hubo una época que decía, hoy es el mes del valor tal. Y en la escuela, en la gran pizarra, el de la tolerancia. No, si los entre docentes se agarraban a madrazos, ¿verdad? Entonces, decir, ¿cómo vivir la tolerancia? A solo rezar ahí el valor, como quien dice, vea, eh, 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 igual en cada mes, no se construía en conjunto con los estudiantes, eso no se impone. Eso no es que el docente lo va a inventar y lo va a dejar escrito en la pizarra y que quede, no lo borren. No, hay que construirlo con los jóvenes, con la niñez, ¿verdad? Según el grado. El saber hacer, eso es lo que le llega, por ejemplo, a Carlos, ¿verdad? Ajá, le gusta mucho el saber hacer, o sea, es vivir, es así, aprendo haciendo. Ajá, eso es. Pero si a alguien le pregunta, ¿usted qué sabe? Yo sé esto y sabe hacer tal cosa. No, fíjese que eso nunca lo he hecho. O sea, y ahí se queda corto. Y obviamente que, pero si le dice, fíjese que honestamente, si no lo he hecho, pero yo estoy seguro que con un poquito yo logro hacerlo. Yo lo intentaría y yo estoy seguro que lo logro. Mire, ahí ya le ponderan mejor. Pero si de entrada dice, fíjese que sí, yo trabajé en este proyectito y eso fue, hicimos ese vivero, hicimos ese, ¿verdad? Hicimos un gallinero, hicimos ¿cómo le llaman a eso de donde cultivan hortalizas? Hicimos un macrotúnel, un invernadero, no hombre, ahí ya le da otro. Ya no es una persona que va con pura teoría, ya lleva algo de práctica, experiencia, saber conocer. Ahí mucho es la investigación, ¿verdad? Como el investigar sobre un tema, la actitud de uno de decir, no, fíjese que de este tema, pero yo puedo investigar. Ajá, es saber conocer, es estar abierto, estar dispuesto, y no bloquearse y no creer que ya lo sabe todo. No, yo sigo aprendiendo. Y por otro lado, el saber convivir, como ya lo resumió Carlos, es esa interacción, esas relaciones que se construyen entre pares, entre iguales, o entre iguales y respecto a la jerarquía, ¿verdad? También saber convivir. Y ahí el plan social que yo les menciono, el plan social educativo, 2014 parece, 2009, 2014, algo así se llamaba, ese plan social educativo a esto le apostó mucho, a mejorar, a transformar las relaciones entre estudiantes y docentes, a transformar las relaciones entre estudiantes, entre iguales. Porque miren, a veces el docente había superado y ya no ponía apodos, ya no se burlaba de algún estudiante, pero entre los mismos estudiantes se hacían leña, ¿verdad? Y muchas razones por las que abandonaron jóvenes el sistema regular fue por eso. No le gustaba el apodo que le pusieron, mejor me voy. Ajá.
¿Y quién se lo puso? Ah, no, hombre, el docente, para variar, ¿verdad? Entonces, hay de todo, pues hay gente que puede aguantar una baldada de agua fría y otras que no, ¿verdad? Todos somos diferentes. Pero bien, esa definición es la que aporta la UNESCO y va en la línea del enfoque por competencias, ¿verdad? Ser competitivo es una cosa y eh, hacer competencia entre un concurso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién sabe más? Esa es otra definición muy aparte, ¿verdad? Esa no es la que en materia de educación queremos promover. En materia de educación lo que se busca promover es la cooperación, las relaciones de trabajo en equipo, que no es competencia entre uno y otro. Mire qué diferente es cómo se define una competencia a esa otra forma de competencia, que no es nada, no tiene nada que ver con educación, ¿verdad? Aquellas otras competencias más han sido en el ámbito de deporte, en el ámbito de empresarial, pero no educacional. Ahora, ¿qué es la evaluación por competencias? Aquí ya vienen algunas características, así como vimos la evaluación tradicional, la evaluación alternativa, la evaluación por competencias. Y yo les digo, la famosa PAES por muchos años no evaluó competencias, ¿verdad? Sino solo evaluó cúmulo de conocimientos, ¿verdad? Eso, que no es que esté malo, porque es bueno saber historia, es bueno saber un poco el aspectos culturales y todo, pero evaluar competencias, ahí pasa por, eh, hay que identificar conductas observables, competencias holísticas y aprendizaje significativo. En una PAES era imposible, tal cual estaba el diseño, de eh, cumplir con estas características. Por lo tanto, podemos sintetizar que no hubo evaluación por competencias en ese tipo de instrumentos, ¿verdad? ¿Qué hace falta hacer? Yo no estoy diciendo que no, que la PAES, claro que las PAES pueden ser, pero repensadas con nuevos diseños, que dé otras pautas y que no sea esas jornadas maratónicas así que duraban 1 o 2 días, ¿no? Puede ser que se lleve una semana entera, ¿verdad? O un mes entero se está evaluando, pero de forma individualizada. Cada quien es bueno en algo. Todos somos buenos en algo. Destacamos. Nos gusta esto, lo otro y disfrutamos, ¿verdad? Entonces, eso debería de ser, pero no meter al mismo cajón a todo el mundo, a exigirle lo mismo a todos. Eso es tradicional, ¿verdad? Entonces, como ya decía, eso no hay que olvidarlo. Todos destacamos en algo, pero no en lo mismo, no en lo mismo, porque todos somos diferentes, tenemos intereses diferentes, ¿verdad? Así es que las conductas observables, esto sí es importante. En el caso de informática, por ejemplo, obviamente si usted le está pidiendo que haga una limpieza y tiene que desmontar el equipo y comenzar a sacudir y todo, no sé, ¿qué más puede hacer, verdad? Instalar un software, ¿verdad? Cambiar una tarjeta madre, cambiar una pieza que se dañó, no sé, va a ser una conducta observable. Usted desde el momento en que le pidió, usted va a hacer esto, usted hace una lectura de la cara que puso el estudiante. ¿Cuál fue su actitud? Que el gesto que hizo con su rostro. Desde ahí usted está evaluando competencias. Ajá, pero a través de la observación, esas conductas. O Aquí decir, se, no, mire, fíjese, profe, que me equivoqué. Y usted le dice, la regaste, papá, dale chance al otro. Desde ahí ya lo bloqueó. Pero si usted le dice, se equivocó, ¿y en qué se equivocó? Aquí en esto que no, inténtelo de nuevo. Mire, ¿y qué pasa si usted le dice inténtelo de nuevo al estudiante y el estudiante dice, ¿y para qué? Y tira las herramientas. Esas conductas usted las tiene que observar, obviamente, y hacer algo al respecto. No las va a dejar pasar, ¿verdad? Tampoco lo va a achicar en público. Y entonces, ¿para qué estás estudiando informática? Si no sabes hacer esto, o sea, no, mire, ahí lo va a incomodar y lo va a desequilibrar, pues.
¿verdad? Entonces, pero decirle, no, mira, no te preocupes, volverlo a hacer. Apóyate en los pasos que les di. Ahí lo tenés escrito. Mira, algo ahí falló, ¿verdad? O sea, buscar la forma, pues. Pero, perdón, Carlos, que lo interrumpí, diga. No, 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 sí, sí, estoy escuchando lo que usted menciona Ajá, y realmente sí, ¿verdad? O sea, pasa donde a veces tal vez uno tiene el deseo de la participación, pero a veces con los docentes, así como usted lo menciona, como que, como que ya cuando ya lo van conociendo cómo es el docente, entonces ya por eso es que se va perdiendo este enfoque, fíjese. sí, Porque yo me recuerdo en unas ocasiones donde yo tenía un docente que en bachillerato que él era buenísimo en el área y todo, ¿verdad? Pero para educar, creo que llegó tarde a la repartición de tacto, ¿verdad? Y es que ajá, realmente él cuando corregía, él no decía, mira, volverlo a hacer, sino que no, que eso no sirve, que, o sí, sea, que inutilidad y, o sea, palabras ajá, que realmente hieren al estudiante y le cortan, por ejemplo, la inspiración para poder continuar, ¿verdad? exacto, Y yo sí, solamente quería mencionar ahí en las partes de evaluación por competencias que usted hace mención de las conductas observables, las competencias holísticas y el aprendizaje significativo. Y quería mencionarle que en la capacitación donde yo estuve, mencionaron algunos instrumentos que sirven para este tipo de evaluación. Por ejemplo, la lista de sí, cotejo, ¿verdad? Las listas de observación, ¿verdad? Que realmente son instrumentos del docente. O sea, en ningún momento el sí, estudiante, por el estudiante pasa esa, sí, esa, esa, ¿cómo se llama? Al menos la lista de cotejo que nos pasan a nosotros en los laboratorios, sí, ¿verdad? Porque sí, ellos obviamente quieren que sepamos lo que se nos va a evaluar y que lo vayamos mejorando, ¿verdad? Eso también así es. es parte del Sí. aprendizaje. Sí, viene siendo Pero como una rúbrica, ajá, sí, ese es ujú, el otro elemento. sí, En evaluación por competencias se usan rúbricas, listas de cotejo y listas de observación, es correcto, sí, ¿verdad? sí. No, gracias, gracias, Carlos, muy buen aporte. No sé si el término holístico se comprende o ya lo manejaban. Me imagino que Carlos sí lo vio en esa formación que obtuvo sobre competencias. Ajá, pero para los demás, pues que a lo mejor no han tenido esa vivencia, lo holístico se refiere a esa visión integral, ¿verdad? Del todo. Por ejemplo, como decimos, no solo ver el árbol, sino el bosque, ¿verdad? Estamos en un ambiente donde todo el análisis sistémico que se hace, ¿verdad? No debe perder la perspectiva. Por ejemplo, lo que decíamos, unos son buenos en una cosa, otros en otra, otros de esta manera, y el docente debe ver eso así, ¿verdad? No querer encajonarlos en lo mismo. Y el aprendizaje significativo, obviamente, tiene que ver, va, el ejemplo que poníamos sobre el método por proyectos. Si el estudiante participa desde la definición de ese proyecto en el cual quiere trabajar, yo le aseguro que ahí va a haber aprendizaje significativo. Porque el aprendizaje significativo no es otra cosa más que partir de los intereses y las necesidades del estudiantado, ¿verdad? Y eso lo va a convertir en significativo, en que le va a servir para la vida, en que algo que no solo es un requisito académico, un requisito administrativo para aprobar o reprobar una materia, que para aprobar un parcial, mire, yo necesito 7 y me voy a desvelar para sacarme ese 7, pero qué tan significativo es lo que se está vivenciando, evaluando o aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esas son las evaluaciones por competencias, ¿verdad? Así es que, pero como nos hace falta el otro, pero no se preocupen que para eso están las tutorías de repaso. Sin la otra parte es importantísimo. Si no queda concluido, pues lo vamos a retomar al igual que esto del enfoque por competencia, lo podemos profundizar más. Yo sé que ustedes, los que no han participado mucho, tendrán deseos de dar su opinión y lo vamos a hacer en la de repaso, ¿verdad? Ajá, no hay problema. Y ya esta es la última, la evaluación auténtica. Esto es como lo más reciente.
¿verdad? Hay pocos referentes en evaluación auténtica, pero es como la evaluación que se hace con equidad, con justicia. Esta es, ¿verdad? Y las características que tiene es resuelve actividades complejas utilizando saberes previos. Así que los saberes previos son fundamentales. Aquí nadie parte de cero, ¿verdad? Todos traen un cúmulo ya, traen una experiencia, una vivencia, ¿verdad? Y traen su esquema ya mental, ¿verdad? De cómo requiere retroalimentación del docente, ¿verdad? Esta es, o sea, la evaluación auténtica identifica eso y brinda esa retroalimentación, no solo se queda en buenas intenciones, o como hacen los muchos, vamos a hacer un plan de refuerzo escolar, dicen, pero lo que hacen es más de lo mismo. Ajá, a desarrollar los ejercicios de matemática, llenar la pizarrada y el estudiante se quedó en lo mismo. O sea, lo que hace es frustrarlo más, hacerlo sentir inútil, como decía el compañero, ¿verdad? Ajá, eso es lo que se logra con ese tipo de repasos, ¿verdad? Luego el aprendizaje significativo, obviamente lo vuelve a retomar, ajá, debe ser significativo para que haya educación de calidad, ¿verdad? Las competencias son imprescindibles en la evaluación auténtica. ¿Saben cómo hace una combinación entre la evaluación por competencia y la auténtica? Y lo otro dice que las actividades son importantes a nivel personal, profesional y socialmente, ¿verdad? Así que esta parte, como les digo, la evaluación auténtica, aquí hay un referente y está en la UCA, es docente de la UCA, es Agustín Fernández, ¿verdad? Es uno de los referentes que hay acá en El Salvador, que van en este movimiento de la evaluación auténtica, ¿verdad? Solamente quería reiterar, pues, si alguien todavía no le ha metido cabeza, digamos, a la tarea, ¿verdad? A que lo hagan a la brevedad, porque ya prácticamente les queda solamente este fin de semana, ¿verdad? Porque deberán subirla, entiendo, el lunes. Revisemos bien, porque no vaya a ser que sea el domingo en la noche, ¿verdad? Pero yo creo que sí, el 5 era. Y que vale el 20%, jóvenes. El El lunes, 25%. Henry. El lunes, ¿verdad? Qué bien. Sí, Ajá, ojalá que hoy con esta modificación que ha habido en la plataforma no les vaya a costar. Yo a les mí me, sugiero, a mí me dio problemas un archivo de otra materia, pero de ajá, otra materia en sí, PDF que sí, me costó como 3 veces subirlo. Me estaba dando ajá, error de tipo de archivo, no sé ah, por qué. ¿cómo no? Ajá, Y, pero eran otra materia. Y yo le quería preguntarle en este caso, bueno, yo como por temas de trabajo y todo eso, yo trato la manera de que por lo menos estar 1 o 2 días o máximo un día antes de que finalicen los vencimientos las de las entregas, tareas, sí, tenerlas por lo menos al noventa sí, por ciento ¿verdad? ¿cómo no? Este, Me he fijado que en esta materia el mismo día de vencimiento, es el mismo día de entrega. La Ahí no sé habilitan. si es política de la materia o si realmente habrá posibilidad de que pudiera tener, no sé, o sea, si se vence el 5 tener, por ejemplo, el 3 y el 4 2 días antes, Ajá. no sé. Voy a hacer la sugerencia a la coordinación Ajá. hoy mismo para ver si permite que la puedan subir desde hoy en la noche o mañana, ¿verdad? Pero un día antes por lo menos. Sí, Ajá. porque así como ha Sí, estado la plataforma, acuérdese que, imagínese que sí, alguien, pues, por no dejarla sí, tan corta y se vaya hasta las 10 de la noche, y en ese momento la plataforma, usted sabe que Moodle es sí, algo inestable, entonces no vaya a ser que sí. deje algún compañero afuera también. Yo lo decía porque también por el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo no? Si no, yo entiendo y le agradecemos mucho que lo diga. Lo vamos a hacer. Voy a hacer la captura de pantalla en este momento, que espero que esté la mayoría, ¿verdad? Este, solamente, sí, déjenme consultarle a la coordinación de cátedra para que esté la posibilidad de que lo habilite la entrega desde ya. Sin embargo, si hay alguno de ustedes que tiene problemas con la plataforma y no logra adjuntarlo, envíemelo a mi correo institucional
que ahí aparece la fecha. Esto es como último recurso, pues, porque ahí va a quedar evidenciado de que usted cumplió. Ajá, cumplió. Si por A o B motivo la plataforma se trabó, colapsó, ¿verdad? Por las modificaciones que tiene, envíenme mi correo, ¿verdad? Yo les voy a enviar, aunque yo creo que ya de mi correo ya les envié un mensaje la primera vez, ya lo tienen. Ajá, es el mismo, ¿verdad? Solo el primer nombre de uno, el primer apellido separado por el punto y de ahí lo demás es lo mismo que usan ustedes, la arroba, ¿verdad? Ajá, así es que por si tienen problema, pues lo hacen de esa forma. Si no, pues ya se ha adjuntado en la plataforma normalmente. Yo les agradezco mucho. No sé al final cuántos se conectaron, pero ahorita solamente hay 5. Y como les digo, el equipo creció, virtual 4 creció a 14. De 10 pasó a 14. Por mí, pues me alegra porque estarán más. Pero también quisiera verles en la tutoría, ¿verdad? Así es que la de repaso va no para esta semana que viene, sino para la siguiente. Siempre en semana B. Llevamos la de repaso. Pongámonos de acuerdo si les va bien el día martes, tal cual está en las orientaciones, o miércoles como le hicimos, ¿verdad? Si no, pues nos apegamos a los días martes. Está, pero de la semana B. La de repaso y luego las ordinarias. Ajá. Recuérdense que todas este tipo de documentación les va a servir a ustedes porque para prepararse para el parcial 1, ¿verdad? Que va a versar sobre las primeras 2 unidades. Ajá. Así es que si no hay alguna pregunta, estaríamos por finalizado, digamos, la tutoría. Ya recibí una foto, envió Carlos, una foto donde aparece usted recibiendo la tutoría. Si alguien más puede hacerlo y no está en su lugar de trabajo, pues se lo agradeceremos mucho para así enviar por lo menos 2. Si no, pues solo envío la de 1, ¿verdad? Así que les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan hecho el esfuerzo por participar también. La próxima de repaso, sí, yo creo que pueden participar más porque a lo mejor no van a estar en sus trabajos. Ajá. Así que ahí solo confirmamos por WhatsApp si lo dejamos para los martes de 8 a 9, ¿verdad? Tal cual está en la orientación académica, o ustedes me dicen si miércoles. Ahí dependerá de ustedes. Por mí igual. Para Dígame. usted está bien. ¿Sí? Está bien el Los- martes para mí, pero ahí para los martes, dice. Ajá. los martes está bien, pero vamos a ver la Va. mayoría. Perfecto. Bueno, ahí dejamos entonces el mensajito en el grupo de WhatsApp. A ver si la mayoría acordamos que sea los martes, pues lo dejamos el martes. De acuerdo. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Igualmente, feliz Muchas fin de gracias. semana. Ahí nos vemos a la próxima, licenciado. Bueno, igualmente, sí. Cuídense, compañeros.